Pakistán acaba de declarar la guerra abierta contra los talibanes. Y estas imágenes que vas a ver ahora son reveladoras. Eso se grabó la madrugada del 27 de febrero. Este complejo militar que estás viendo es donde hombres bomba eran entrenados para inmolarse dentro de Pakistán. Pakistán decidió terminarlo y destruyó el complejo. Parece que eliminaron a todos los terroristas. Eso solo fue el inicio y el primer objetivo. Lo que pasó después, ningún país tuvo el valor de hacer antes. Pero para entender la magnitud de lo que está pasando aquí, primero tienes que entender una cosa. Pakistán no es solo el enemigo de los talibanes en esta historia. Pakistán creó a los talibanes. Y esa es la historia que se repite cada vez que un país piensa que puede controlar lo que puso en el mundo. Pasó con la Unión Soviética y los muyahidines, y ahora está pasando de nuevo y con el mismo resultado. La gran pregunta no es solo quién va a ganar esta guerra, es por qué los países nunca aprenden de este error, pero hay gente que sí aprende y toma decisiones inteligentes antes de que sea demasiado tarde. Regresemos en el tiempo, años 90. Afganistán quedó devastado tras años de guerra con la Unión Soviética. El país estaba dividido en varios grupos armados que peleaban entre sí por el poder. Era un caos total. Pakistán vio en ese caos una oportunidad. La idea era simple, pero audaz. Poner en el poder en Afganistán a un grupo que fuera aliado, obediente y que sirviera como protección. Un vecino que nunca iría en contra de Pakistán. Un territorio que, si hay guerra con la India, serviría para retirarse y reorganizarse. Ese plan incluso tenía un nombre oficial dentro del gobierno pakistaní. Doctrina de profundidad estratégica, un nombre complicado para una idea simple: usar Afganistán como un país aliado que protegiera a Pakistán por la retaguardia. El Talibán fue el grupo seleccionado para ejecutar ese plan. La principal agencia de inteligencia de Pakistán, conocida como ISI, entrenó, armó y financió al Talibán desde el principio, desde 1994. Al investigar este conflicto pensé que hallaría dos enemigos de siempre. Lo que no esperaba era descubrir que uno de ellos, literalmente, creó al otro. Pakistán no solo apoyó al Talibán, Pakistán ayudó a construir al Talibán y por un tiempo el plan funcionó. Pero entonces algo cambió. Los talibanes volvieron al poder en Afganistán en 2021, después de que Estados Unidos retiró sus tropas del país. En lugar de ser el vecino obediente que Pakistán esperaba, el Talibán hizo lo contrario. El monstruo creció y decidió que ya no necesitaba a su creador. Para entender por qué Pakistán llegó al punto de declarar una guerra abierta, necesitas conocer un nombre. TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistán. Ese nombre complicado significa Talibán de Pakistán. Este grupo es una organización terrorista que opera dentro del territorio pakistaní. Comparten creencias, costumbres, origen y objetivo con el Talibán afgano: derrocar al gobierno de Pakistán e instaurar un régimen extremista. El TTP tiene entre 30.000 y 35.000 miembros activos. Eso es lo que indica la propia Organización de las Naciones Unidas. Y el Talibán afgano dio refugio a este grupo dentro de Afganistán, les dio un escondite seguro, protegió a los líderes del TTP y les permitió planear y ejecutar ataques dentro de Pakistán desde suelo afgano. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Al menos 26 personas murieron en un ataque terrorista en Pakistán. Cámaras de seguridad registraron la explosión en una estación de tren en la frontera de Pakistán con Azerbaiyán e Irán. Bombas en mercados pakistaníes, ataques a bases militares y atentados contra civiles, todo planeado desde el otro lado de la frontera bajo protección talibán. Pakistán entonces exigió que los talibanes entregaran a los líderes del TTP, pero los talibanes lo ignoraron. Pakistán amenazó y los talibanes siguieron sin hacer caso. Hubo intentos de acuerdo, un alto al fuego en octubre de 2025, mediado por Turquía, Qatar y Arabia Saudita.
O sea, otros países intentaron sentar a las dos partes en la mesa y hacer las paces, pero el acuerdo no duró. La violencia continuó, los ataques del TTP dentro de Pakistán continuaron y entonces llegó la gota que derramó el vaso. Pakistán declaró la guerra abierta contra el gobierno talibán en Afganistán y atacó la capital, Kabul. Pakistán dijo que se le acabó la paciencia. 22 de febrero de 2026. Pakistán lanzó ataques aéreos contra lo que llamó campamentos de militantes en territorio afgano. La justificación fue clara, eran bases del TTP, bases que los talibanes se negaban a cerrar. Los talibanes lo tomaron como declaración y respondieron 4 días después. En la noche del 26 de febrero a las 20 horas, los talibanes realizaron ataques coordinados contra posiciones militares pakistaníes en la frontera. ¡Allahu Akbar! En las provincias de Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia y Paktika, donde hay bases militares de Pakistán. Imaginen a soldados pakistaníes en esas bases, en una noche cualquiera. Y de pronto, simultáneamente y en varios puntos a lo largo de cientos de kilómetros de frontera, inicia el fuego. Disparos, explosiones simultáneas. El talibán atacó en múltiples puntos al mismo tiempo. Pakistán no esperaba esa escala y se enfureció. El portavoz del gobierno pakistaní dijo que el talibán había calculado mal y abrió fuego sin provocación en varios lugares. La respuesta llegó horas después. En la madrugada del 27 de febrero, Pakistán lanzó la Operación Furia Justa, que dio nombre al conflicto. Bombas cayeron en provincias fronterizas, instalaciones militares fueron destruidas. Y entonces, Pakistán fue más allá de cualquier cosa que había hecho antes. Atacaron Kabul, capital de Afganistán, y aquí la historia se vuelve aún más grande. Después de todo, ¿por qué atacaron la capital? ¿Qué había en Kabul que justificara escalar el conflicto a ese nivel? La respuesta es un nombre desconocido para la mayoría fuera de esta región. Hibatullah Akhundzada. Él es el líder supremo del Talibán, el hombre más poderoso de Afganistán y controla todo, aunque casi nunca aparece en público. En los años en que el Talibán estuvo fuera del poder, él vivía en las sombras. Después de 2021, siguió viviendo en las sombras, una figura misteriosa, protegida, prácticamente invisible. Y Kandahar es la ciudad donde él vive y gobierna, la capital espiritual del Talibán, el lugar donde Akhundzada tiene su residencia, lejos de los reflectores de Kabul. Pakistán no apuntó solo a Kabul, también apuntó a Kandahar, directamente a la ciudad donde vive el líder supremo, con un objetivo muy especial: encontrar y eliminar a Akhundzada. Eso no es especulación. The New York Times, CNN y Foreign Policy confirmaron que los ataques en Kandahar tuvieron como objetivo instalaciones a menos de 1 kilómetro de la residencia de Akhundzada. Pakistán fue tras el hombre. Un país intentó asesinar al líder de otro. Eso es lo que diferencia este conflicto de los demás. Eso es lo que ningún otro país se atrevió a hacer. Y la gran pregunta sigue siendo: ¿funcionó? El Talibán no confirmó ni negó la muerte de su líder, y probablemente no lo confirmaría, incluso si hubiera sucedido. Reconocer el asesinato del líder supremo sería devastador para la moral del grupo. No se ha confirmado el asesinato de Akhundzada, pero Pakistán tampoco ha cedido. El ministro de Defensa del país, Khawaja Mohammad Asif, usó una expresión específica para describir lo que está sucediendo. Dijo que Pakistán agotó la paciencia con los talibanes y que el país estaba en guerra abierta. El gobierno de Pakistán fue más allá y anunció que no dialogaría más con el régimen talibán. Sin negociación ni diálogo, solo guerra. Tras el aeropuerto de Kabul, Pakistán también atacó el de Kandahar. Mientras tanto, los talibanes también hicieron declaraciones. El portavoz del grupo, Zabiullah Mujahid,
publicó un mensaje afirmando que los talibanes habían respondido a los ataques pakistaníes con golpes contra posiciones en Helmand y Kandahar. El mensaje se eliminó tras publicarse. ¿Por qué hacerlo? Nadie sabe con certeza, pero generó aún más especulación sobre lo que realmente está ocurriendo en ambos lados. Y sobre las bajas, los números que se manejan son totalmente opuestos. Son tan diferentes que prácticamente todos los medios de comunicación del mundo están agregando una advertencia a sus reportajes diciendo: no fue posible verificar ninguno de estos datos de forma independiente. Lo que es seguro es que muchas personas murieron y la lucha continúa. Pero hay un elemento en esta guerra que sorprendió a todos, incluso a los expertos militares. Pakistán reportó que drones talibanes atacaron 3 sitios en su territorio. ¿Sabes por qué impacta? Porque los talibanes nunca usaron drones de guerra antes. El grupo solo usaba drones civiles, iguales a los que cualquiera compra en tiendas. Nada con capacidad militar real, pero estos drones eran diferentes, tenían capacidad de ataque, fueron usados para atacar instalaciones militares específicas en lugares específicos dentro de un país extranjero. Y lo que más preocupa de todo esto es que todavía nadie sabe con certeza quién les proporcionó esos drones. Lo que se sabe es que esto cambió las reglas del juego. Antes teníamos un grupo que dependía de la guerrilla y explosivos improvisados, pero ahora tiene capacidad de ataque aéreo. Y aquí llegamos a la parte que más sorprende en esta guerra. Pakistán es mucho más poderoso que los talibanes en casi todos los aspectos militares posibles. El ejército pakistaní tiene 660,000 soldados activos, los talibanes tienen cerca de 75,000. Pakistán tiene 550,000 soldados reservistas, personas entrenadas que pueden ser llamadas a luchar en cualquier momento, y 500,000 fuerzas de seguridad adicionales. Los talibanes tienen 0 reservistas. El dinero que Pakistán gasta en el ejército por año supera los $9,000 millones. Los talibanes gastan 145 millones. Pakistán tiene más de 2,600 tanques, más de 59,000 vehículos blindados, una marina con 120 barcos y una fuerza aérea completa con aviones de combate modernos. Los talibanes tienen algunos helicópteros de la era soviética y equipo que Estados Unidos dejó atrás cuando salió de Afganistán en 2021. Y Pakistán tiene 170 armas nucleares. En teoría, esta guerra debería terminar rápido, con una victoria aplastante de Pakistán, pero una cosa es la teoría y otra la realidad. ¿Por qué no se ha ganado esta guerra? Hay una razón muy clara por la cual Estados Unidos, con todo su poder militar, el más grande del mundo, estuvo 20 años en Afganistán y salió sin ganar. El talibán no lucha como un ejército convencional, no necesita ganar batallas, solo necesita no perder, y para no perder, usa la guerrilla. Ataques y emboscadas sorpresa. Desaparece entre la población civil, resurge en otro lugar, hace sangrar al enemigo lentamente, durante años, hasta que el enemigo se rinda. Eso mismo hicieron los talibanes con los estadounidenses, y Pakistán lo sabe. Antes de contarte quién enseñó esa técnica a los talibanes, detente y piensa. ¿Quién crees que fue? Porque cuando descubrí la respuesta, tuve que verla 2 veces para creerlo. Fue Pakistán. En los años 1980, durante la guerra contra la Unión Soviética, Pakistán entrenó a los combatientes afganos, que más tarde formarían el Talibán. Exactamente en ese arte de la guerrilla, cómo atacar y desaparecer, cómo desgastar a un ejército más grande, cómo hacer que una guerra dure décadas sin necesidad de ganar ninguna batalla. Pakistán enseñó al Talibán el manual que ahora usa contra el propio Pakistán.
Piensa bien en lo que eso significa. Además está el TTP, esos 30 a 35 mil combatientes que ya están dentro de Pakistán. Si hubiera una guerra total, serían activados como ejército interno. Explosiones, ataques a bases militares, asesinatos de autoridades, todo dentro del propio territorio pakistaní, mientras el ejército intenta combatir al talibán del otro lado de la frontera. Es una guerra en dos frentes, al mismo tiempo, interna y externa. Además, existe un problema del que nadie habla y que podría ser más peligroso para Pakistán que cualquier bomba o dron del talibán. La verdad es que, el país está quebrado, no es una metáfora. Pakistán tiene un acuerdo de rescate financiero de $7,000 millones con el Fondo Monetario Internacional, que presta dinero a países en crisis. La economía está hecha trizas, la inflación está alta y el país depende de ese préstamo para no ir a la quiebra. La verdad es que Pakistán no puede darse el lujo de entrar en guerra con los talibanes. La guerra de guerrillas es costosa, larga y necesita soldados, combustible, municiones y transporte por años, no semanas. Y Pakistán, en el momento en que decidió declarar la guerra abierta a los talibanes, tiene las arcas vacías. Si eso no fuera suficiente para quitarle el sueño a cualquier líder, otro acontecimiento, ocurrido a miles de kilómetros de ahí, echó más leña al fuego. La situación en el Medio Oriente se complicó más. Sí, estoy hablando de la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. En cuanto supieron que él había muerto, Irán respondió con ataques a gran escala en toda la región. ¿Sabes por qué eso importa para Pakistán? Porque importa petróleo e Irán está en la misma región por donde pasa. El estrecho de Hormuz, un canal de mar por donde transita casi una quinta parte del petróleo mundial, quedó en riesgo directo tras esa escalada. Si el petróleo sube, o peor aún, si se corta el suministro, Pakistán sentirá el impacto en su economía, combustible, transporte, comida, en todo. Piensa así, un padre pakistaní que ya tenía problemas para pagar las cuentas mensuales. De pronto el precio de la gasolina se duplica, el pan sube y el autobús aumenta. El gobierno, en lugar de resolver eso, gasta miles de millones en una guerra. Situaciones así derrumban gobiernos y sacan multitudes a las calles. Una guerra interna costosa, sumada a una crisis de energía externa, es una combinación que pocos países podrían soportar. Para Pakistán, en ese estado, puede ser fatal. China, las Naciones Unidas y el Reino Unido ya pidieron que ambos lados dejen de atacarse y vuelvan a la mesa de negociaciones. El propio portavoz de los talibanes dijo, el 27 de febrero, que el grupo quiere resolver el conflicto mediante el diálogo, pero Pakistán dijo que no, al menos por ahora. Y, para empeorar la situación, Pakistán acusó a los talibanes de servir a la India. Sostuvo que Afganistán es ahora una colonia india. Los talibanes dejaron a sus aliados pakistaníes para obedecer al principal rival de Pakistán en la región. Si esa acusación gana fuerza y si la India se ve arrastrada a este conflicto de alguna manera, lo que hoy es una guerra entre dos países podría convertirse en algo mucho mayor. Y en mi opinión, Pakistán no tenía opción. Retroceder ahora, dejar que el TTP siga operando libremente dentro del país. Permitir que los talibanes mantengan un ejército terrorista en la frontera indefinidamente no es paz. Es una sentencia de muerte más lenta, una que vendría en forma de bombas en mercados, atentados en escuelas y un país desmoronándose por dentro año tras año. Regresemos al inicio de esta historia. Pakistán creó, entrenó, financió y armó a los talibanes, apostando por ellos como el aliado ideal para el futuro. 30 años después, ese mismo talibán abre fuego bases militares pakistaníes. La creación se volvió contra el creador. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Pakistán logrará ganar esta guerra? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, compártelo con alguien que creas que merece saber esto y suscríbete al canal.
porque esta historia está lejos de terminar. Nos vemos en el próximo video.